Las Islas Galápagos son un laboratorio ecológico natural ideal para estudiar la compleja amalgama de la vida. Al recorrer estos lugares y conocer las curiosas formas de vida que podemos ver en este lugar, comenzamos a comprender un poco más aquello que despertó la curiosidad y las reflexiones del joven Charles Darwin cuando visitó estas tierras en septiembre de 1835. Pero ¿será que estas especies endémicas son realmente una prueba de la evolución como él consideraba? ¿O será que existe otra explicación muy diferente a tal diversidad y complejidad que podemos ver en este lugar tan remoto de nuestro planeta? Vida abundante, compleja, vida que supera la existencia y sorprende cada uno de nuestros sentidos, despertando en nosotros el deseo de crear, inspirándonos a componer con sus colores, sabores y sonidos pequeñas reproducciones de esta misma vida que renuevan en nosotros el sentido de la existencia. ¿Será posible que tanta complejidad, la musa más fructífera de nuestra creatividad, pueda ser explicada tan solo por caprichos del azar? La naturaleza es un fenómeno complejo en la mayor parte de las situaciones, principalmente cuando observamos la cuestión de la vida. Si pensamos en la sociedad, aún más, ¿qué es algo complejo? En el cotidiano, las personas imaginan algo complejo como algo complicado, algo difícil. Pero en realidad, algo complejo apenas indica que algo es hecho con muchas partes. Complicado y complejo. Tomando las dos palabras aisladamente, podríamos explicar la diferencia en una frase. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que es muy complicada la complejidad de la vida. Complejidad reflejada en innumerables ejemplos de precisión, interacción e interdependencia entre las magníficas partes que componen los incontables matices de la vida. Y es que incluso lo que consideramos simple, observado con detenimiento, ya no es tan sencillo como parecía. Cuando nosotros hablamos de organismos simples y complejos, en realidad es una manera de hablar muy simplificada, valga la redundancia, porque, por ejemplo, es por comparación. Y en realidad cuando uno va al detalle de lo que está ocurriendo en el interior de una célula procariota, de una bacteria, que es lo más sencillo que conocemos, es complejísimo. Las reacciones químicas que tienen lugar en el interior de una bacteria, que se tienen que coordinar y que tienen que ocurrir en el momento preciso, en el lugar preciso, son muy complejas. El funcionamiento del flagelo de una bacteria, que le permite moverse, es complejísimo. Se ha comparado con el rotor, con un motor. Tiene toda una serie de partes que tienen que encajar perfectamente, que funcionan de manera coordinada. O sea que incluso cuando hablamos de los sistemas biológicos más sencillos, estamos hablando de cosas más complejas que la tecnología más compleja que fabricamos los seres humanos. También se puede hablar de sistemas complejos en términos más macros, ¿no? Por ejemplo, ecosistemas mismos, ¿no? Ambientes naturales, donde tienes toda una variedad de complejidad. Entonces tiene sistemas complejos que van simples, por llamarlos así, que van desde desiertos o costas hasta sistemas mucho más evolucionados o elaborados, como son los ecosistemas de bosques tropicales,
con numerosas especies, una alta dinámica en ciclos de nutrientes, etc. Cuando nos referimos a sistemas complejos en organismos, es muy interesante las adaptaciones que se pueden dar en algunos de ellos, ¿no? Un ejemplo de sistema complejo, extremadamente complejo, es el vuelo de las aves y todas las estructuras corporales de un ave que están relacionadas con el vuelo, que son todas, o sea, el cuerpo de las aves de un pájaro está diseñado para volar y eso se ve desde, en lugar de tener dientes que pesan mucho, tienen un pico que pesa menos o está hecho de un material distinto que pesa menos. El sistema respiratorio incluso es distinto, tiene una serie de sacos conectados con los pulmones que se llenan de aire y que reducen la densidad corporal, y además es un sistema respiratorio muy eficiente, porque los mamíferos, por ejemplo, cuando respiramos el aire entra y sale por el mismo sitio y eso quita eficiencia respiratoria, mientras que las aves tienen otro tipo de recorrido que les permite aprovechar mucho mejor el oxígeno, porque el vuelo es un ejercicio físico que requiere una gran cantidad de energía. Y eso simplemente estamos hablando de cosas que no son en sí el aparato del vuelo, que serían las alas. La estructura de los huesos, por ejemplo, las aves tienen los huesos huecos, también para disminuir el peso corporal, y tienen forma distinta. Por ejemplo, la quilla, el esternón de las aves es muchísimo más grande, más desarrollado, porque ahí se anclan todos los músculos del vuelo. La estructura de los huesos de las alas es específico para tener alas en lugar de otro tipo de extremidades. Y después tenemos las plumas. Las plumas son una maravilla de diseño. Hay distintos tipos de plumas, cada parte del cuerpo tiene sus plumas específicas, y las plumas de las alas, que son las que se encargan de volar, pues tienen toda una serie de estructuras, distinto tamaño, distinta forma, cómo encajan entre ellas, una pluma en sí misma, cómo están encajadas las válvulas, unos pequeños ganchitos que se enganchan unas con otras para darle estabilidad y a la vez flexibilidad. Es una maravilla. Los ingenieros se quedan sorprendidos de cómo está todo eso hecho al detalle. El pájaro. Siempre les digo a mis alumnos, el avión es algo aún no primitivo, pero aún no llegó donde podría llegar, ¿sí? Porque quienes realmente saben volar son las aves, no son los hombres. Entonces, en los pájaros, la gran diferencia entre un pájaro y un avión es que la propulsión en el avión es dada por el motor, el pájaro es dada por el ala. Entonces, la sustentación como la propulsión son dadas por el ala del pájaro. Y por la flexibilidad de los movimientos del ala, un pajarito puede llegar a posar en una ramita, cosa para la que un avión debe recorrer a una pista entera. Él despega, salta de la ramita y sale volando. Entonces, esa es la gran diferencia entre pájaros y aviones. Ahora, la mayor parte de las cosas del avión, particularmente, inclusive en sus principios, las cosas básicas, alas, empenajes, etc., fueron viéndole los pájaros. Entonces el avión no surgió de esta manera porque sí. El avión es una máquina muy compleja, tiene una serie de partes, y todas estas deben estar 100% funcionando para que el avión pueda volar bien. Entonces el motor es una parte muy importante porque sin el motor el avión no conseguirá volar hacia adelante. El avión también tiene otro problema muy serio, que es el peso. El peso es algo importantísimo para la ingeniería aeronáutica. Entonces la estructura completa del avión es una estructura optimizada. Más adelante mostraremos un ejemplo de la estructura de las alas, que son huecas, no son macizas, como vemos en este modelo. Y el tren de aterrizaje, por ejemplo, para realizar el movimiento de retraer y bajar, tiene un sistema hidráulico muy complejo, que si llega a no funcionar, el avión deberá aterrizar de barriga, y esto sería un problema muy grave, un evento grave que puede causar un accidente muy serio. Y si alguna de estas partes falla, el avión puede caer. Es un sistema súper complejo. Y cuando alguna cosa falla en ese sistema, pues deja de funcionar. O
sea, tiene que estar todo coordinado. Estamos hablando no solo de las alas, que estamos hablando de huesos, músculos, de las plumas, con el resto del cuerpo. Otra cosa que no hemos comentado, la vista, la coordinación. Para volar hace falta tener muy buena coordinación de la vista para saber lo que uno está haciendo con el resto del cuerpo, y hay determinadas zonas del cerebro que están más desarrolladas porque hacen movimientos muy complejos. Una vez se mueve en 3 dimensiones, otros muchos organismos solo nos movemos en 2, pero ellos se mueven en 3 dimensiones. Entonces tienen el cerebelo, que es la parte posterior del cerebro, mucho más desarrollada porque es la que se encarga de coordinar los movimientos. Entonces todo eso tiene que estar a la vez porque si no, no funciona. Si falla un solo elemento de todo el sistema, el vuelo ya no ocurre. Entonces eso es un problema grave para la teoría de la evolución convencional, porque ahí estamos hablando de que los cambios se van añadiendo poco a poco. Tendríamos un primer cambio que a lo mejor hace que cambien los pulmones, otro cambio que luego hace que aparezcan las plumas. Pero si tenemos las plumas y los pulmones, pero no tenemos los músculos del vuelo, o no tenemos unos huesos poco densos y un pico, ese animal es demasiado pesado y no puede volar. Y entonces tener plumas no le sirve para nada, a menos que las plumas las esté usando para otra cosa. Pero en principio hacen falta todos los elementos a la vez. Y es imposible que por medio de mutaciones al azar aparezcan a la vez todos los elementos que se necesitan para un vuelo eficiente. Existen muchos sistemas en la naturaleza, especialmente a nivel celular, a nivel bioquímico, que muestran realmente que hay una complejidad especificada. Existe no solamente una complejidad, pero existe también un patrón de informaciones necesario para que esta complejidad pueda existir, pues algo complejo es algo formado por diversos elementos más simples, pero que todos estos interactúan, se interrelacionan de forma armónica. Cualquier alteración a este subsistema podría conducir a la inviabilidad. La vida no podría existir de esta forma. El movimiento del diseño inteligente se concentra directamente en las células, en los sistemas bioquímicos. Entonces, el término complejidad especificada surgió por primera vez con Leslie Orgel, que es un evolucionista, pero que fue ampliamente utilizado en los libros de William Dembski, uno de los que propone el diseño inteligente. Ahora, el término complejidad irreductible sería un derivado del término complejidad especificada. Quien creó el término fue el bioquímico americano llamado Michael Bigg. Él escribió en 1996 el libro La caja negra de Darwin, y este libro presenta bien el concepto de complejidad irreductible. Según Bigg, podríamos entender la complejidad irreductible como una ratonera. Tenemos una plataforma, tenemos generalmente un martillo, tenemos una cerradura y tenemos otros clips que generalmente sostienen este material en la plataforma. Así que si cualquiera de estas piezas falta o tiene algún problema en su funcionamiento, eso puede comprometer a todo el sistema. Entonces, la complejidad irreductible significa lo siguiente: tiene un sistema que es formado por diversas partes que no pueden ser reducidas, de lo contrario comprometerían el sistema y no podría funcionar. Existen muchos tipos de aves aquí en Galápagos. Gran parte de ellas vive alrededor del mar. Pero entre estas aves marinas existe una especie muy particular. Por sus características, es considerada una de las aves más raras del mundo. ¿Por qué? Este tipo de cormorán perdió su capacidad de volar. Si una mutación destruye cualquiera de esos pequeños detalles que forman todo el sistema del vuelo, ese animal no puede volar. Y normalmente lo que ocurrirá a un pájaro que no puede volar es que va a morir joven. Si no puede volar, alguien se lo comerá probablemente, o no podrá encontrar comida, o no encontrará una pareja, y por lo tanto ahí se termina. Pero en algunos casos muy específicos, en determinadas condiciones muy específicas, puede ocurrir que el no volar, que para un ave dejar de volar no sea perjudicial. Ese sería el caso
Ese podría ser el caso del cormorán no volador de las Galápagos. Irás a encontrar una serie de especies exóticas en las Islas Galápagos, porque en general cuando los animales están aislados por un tiempo, comienzan a ocurrir modificaciones, y generalmente estas modificaciones llevan una pérdida de información, así que lo que pasa en muchos casos es un sistema o un órgano que no funciona más, porque ya no se lo necesita más, ya no es necesario. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los animales, con los peces que viven en cuevas. Ellos ya no necesitan ojos, y muchos acaban perdiendo realmente. Este órgano se llega a degenerar, no que hubo una pérdida de información, pero simplemente por otros mecanismos. Aquellos genes no se expresan más. En el caso de los cormoranes de las Galápagos se dan unas circunstancias que son muy especiales, que son muy extrañas. En primer lugar, en las Galápagos no hay depredadores terrestres que ataquen a los cormoranes, a sus nidos o a sus polluelos, con lo que los cormoranes anidan a nivel de suelo. En segundo lugar, las Islas Galápagos están bañadas por corrientes marinas frías, muy productivas, con lo que hay una gran cantidad de comida muy cerca de la costa, con lo que la mayoría de los cormoranes no se alejan a la hora de ir a bucear para pescar su comida, no se alejan más de 300 metros de la costa. Y entonces eso hace que realmente un cormorán en las Galápagos no necesite volar. Y por lo tanto, si hubiera ocurrido una mutación que hiciera que una familia de cormoranes dejara de volar, no solo no los perjudicaría, no morirían por esa razón, sino que además podría ser incluso beneficioso. Porque la gran cantidad de energía que el resto de cormoranes están invirtiendo en el vuelo, ellos no la tienen que invertir en el vuelo. Entonces les sobra energía para otras cosas, como por ejemplo para reproducirse. Si esa familia de cormoranes que no vuelan se reproduce más que el resto, podría llegar un momento en el que los cormoranes voladores que quedaran se extinguieran, porque estos son más eficientes en el uso de la energía. Pescando lo mismo, se reproducen más porque no gastan energía volando. Esa sería una explicación simple, muy simplificada de lo que podría haber ocurrido con el caso de los cormoranes. Hay otras razones por las que sería beneficioso el dejar de volar. El tamaño de un ave está limitada por el vuelo. No puede sobrepasar un determinado tamaño, una serie de kilos, porque entonces sus alas ya no le permitirían levantar ese peso y no podrían volar. Entonces, en el momento que un ave deja de volar por cualquier razón, por ejemplo, que tiene una mutación que ha hecho que deje de volar, ya no tiene ese límite, puede seguir creciendo. Y ser más grande para algunas cosas es bueno. Por ejemplo, si eres más grande puedes mantener mejor la temperatura, puedes regular mejor la temperatura corporal. Cuando estás buceando en agua fría puedes mantenerte caliente mejor, puedes probablemente bucear más profundo, conseguir más presas. Los cormoranes no solamente pescan peces, sino que van al fondo, normalmente se alimentan en el fondo y capturan pulpos, diferentes animales que encuentran en el fondo. Si eres más grande puedes capturar presas más grandes. Y en las Galápagos hay una competencia por el alimento con los pingüinos. Los pingüinos de las Galápagos y los cormoranes se encuentran más o menos en las mismas zonas, en las zonas donde la corriente fría es más importante, y como los pingüinos son más pequeños, capturan presas más pequeñas. Entonces, al hacerse más grande el cormorán porque no vuela, tendría menos competencia con los pingüinos. Esa sería una razón. Y hay otra más que tiene que ver con otra ave de las Galápagos, que es las fragatas. Las fragatas son unas aves que son magníficas voladoras, tienen una capacidad de vuelo brutal porque tienen la estructura corporal un poco inversa a la de los cormoranes. Tienen unas alas muy grandes y un cuerpo muy pequeño, pesan muy poquito, entonces eso les permite hacer acrobacias en vuelo. Y resulta que estas aves, en lugar de pescar, la mayoría de las veces lo que hacen es robarle la comida a otras aves marinas, a las gaviotas, a otros animales. Mientras vuelan, les roban la comida en vuelo. Cuando una gaviota regresa volando con un pez que ha capturado del agua, las fragatas las molestan, las picotean hasta que la gaviota suelta el pescado, entonces la fragata pasa, se lo lleva y se va. El cormorán, al no volar, ya no tiene tampoco el peligro de que le roben las fragatas su comida. Son pequeños detalles, pero que la acumulación de ellos haría que fuera una ventaja en las Galápagos para el cormorán no volar. Detalles que son fundamentales para un todo, pequeños
pequeñas adaptaciones que sustentan la supervivencia. Complejidad que, aunque incuestionable, también encuentra controversia cuando la cuestión es su origen. ¿Puede la complejidad ser producto del azar? ¿Es un diseño inteligente la única explicación a los complejos sistemas que vemos interactuar en la naturaleza? Los evolucionistas a menudo cuestionan el movimiento del diseño inteligente, diciendo que el gran ejemplo usado por Michael B. en su libro hablando sobre el flagelo bacteriano como un ejemplo de complejidad irreductible, allí tenemos decenas de proteínas que funcionan de forma armónica para permitir que el flagelo gire y permita que la bacteria se mueva en el medio líquido, en el medio acuoso. Entonces, ellos dijeron que en otras bacterias aquel sistema funciona de otra forma. O sea, mostrando que existe la posibilidad de este sistema trabajar con otra función. Y ellos mostraron que en realidad este argumento de Michael B. no funciona. En mi opinión, yo creo que en realidad ellos no respondieron la cuestión principal, que es sobre el origen de estos sistemas complejos. Porque aunque estos sistemas puedan cambiar de función, esto no explica su origen, porque ¿cómo estos sistemas podrían surgir? Todas estas partes formadas de manera intrincada, interdependiente al mismo tiempo, esa respuesta aún no tiene una explicación razonable. Debemos ser muy cuidadosos al asociar complejidad y diseño inteligente, como muchos lo hacen. En mi concepción, teniendo una visión como químico, entiendo que es más sensato pensar en términos de cuán compleja es la formación de nueva información. Cuán compleja es la necesidad del desarrollo de sistemas químicos paralelos para la posibilidad de la existencia de una nueva estructura. Tomamos como ejemplo lo siguiente. Si realmente hubiésemos evolucionado de un ser unicelular a un ser pluricelular, una de las primeras barreras que deberíamos superar sería lo que llamamos de relación superficie-volumen. Piensa en una célula que está creciendo y a medida en que esta célula crece, tiene un aumento muy grande de su volumen que no es acompañado por el aumento de la superficie celular. Bien, en ese aumento del volumen en relación al aumento de menor velocidad de la superficie celular, tenemos ahí un problema de absorción de nutrientes, un problema de absorción de oxígeno. Yo necesitaría desarrollar mecanismos bioquímicos para compensar esa reducción de alimentos y oxígenos. Entonces deberíamos pensar, ¿el surgimiento de este tipo de mecanismos se observan hoy en la naturaleza? No. ¿El surgimiento de estos mecanismos violaría algún principio químico conocido? Una serie de ellos. Entonces prefiero pensar en términos de rutas de cambios y no apenas en la definición de lo que es complejo y lo que sería más simple. Observar el más ínfimo detalle natural, comprender el más simple proceso biológico continúa siendo un desafío para el conocimiento humano. Explicar cada parte que compone nuestro complejo mundo hasta el momento no es más que una ambición, una meta aún tan distante que su mayor contribución es inspirarnos a perseverar en una búsqueda sincera, que en la carencia de respuestas absolutas indague nuevas formas de analizar empíricamente lo que hasta el momento es tan solo una interpretación. William Dembski propuso un filtro, intentando exactamente mostrar que es posible intentar identificar empíricamente si el sistema muestra una complejidad especificada y que por lo tanto no podría surgir al azar, simplemente o por leyes naturales, pero necesitaría exactamente de una acción inteligente. Ese filtro funciona más o menos así. Te puedes encontrar con un sistema y la primera pregunta que haces es si ese sistema es contingencial o no.
Si es contingencial, genial, sigues para la próxima etapa. Si no es contingencial, si solo puede existir y funcionar de aquella forma, entonces puedes decir que hay una necesidad allí. No es una complejidad especificada, pero si es contingencial, puede asumir diferentes formas. Dependiendo del contexto donde esté funcionando, él es contingencial. Ok, sigues para el próximo paso. Ese sistema es complejo. Si él no es complejo, puede surgir debido a una ley natural, ¿ok? O puede surgir al azar. En este caso, podría surgir de otra forma. Puedes tener un sistema que sea complejo, que no haya surgido de manera a través de un diseño inteligente, a través de una planificación previa. Puede haber surgido precisamente debido al azar, pero él muestra complejidad, es contingencial, entonces sigues al próximo paso. Y ahí es precisamente la última parte del filtro explicativo de Dembski. Él es especificado, o sea, muestra un criterio de información que es necesario para que funcione de aquella forma. Si es así, entonces muestra una complejidad especificada y es resultado de un diseño, o sea, de una planificación. Eso es importante. Si no es especificado, puede exactamente surgir según las leyes naturales, así de simple. Así que este filtro creo que es muy interesante porque puede dar herramientas para los que trabajan en bioquímica, especialmente los creacionistas, intentando exactamente analizar diversos sistemas bioquímicos que pueden mostrar este tipo de complejidad. Y así verás que hay una probabilidad extremadamente baja, tan baja que sería imposible que este sistema existiese simplemente al azar. Entre los estudiosos dentro del modelo evolucionista tienen dificultad justamente para explicar cómo surgieron los primeros sistemas, la primera célula. ¿Existieron primero las moléculas y después surgieron? ¿O habría sido realmente un sistema entero? Existen los defensores de esta idea porque reconocen la dificultad de que una proteína se forme lenta y gradualmente, porque aunque logres demostrar eso empíricamente, esta proteína sola no habría nada. Ella es parte de un universo mucho más amplio, funcionando de manera armónica, interactuando con otros sistemas, con otras rutas metabólicas. Así que tenemos que mirar a la célula de una forma como un complejo realmente. Es una complejidad, es la caja negra de Darwin, algo a lo que no tuvo acceso en su tiempo, porque la bioquímica no se había desarrollado en ese tiempo, entonces no tenía ese conocimiento. Con la llegada de la bioquímica y con los microscopios electrónicos a partir del inicio del siglo XX, se observó que la célula era mucho más compleja de lo que se suponía, y explicar su origen aún es un desafío para la ciencia. El descubrimiento de la caja negra de Darwin, como muchos consideran a la célula, dificultó aún más la comprensión del origen de la vida. ¿Será que tanta complejidad en estructuras y procesos puede resultar tan solo por combinaciones esporádicas y aleatorias del azar?